Gracias, buenos días a todas y a todos. Estamos hoy de lujo porque nos acompaña un referente y un pilar a todas las que vamos siguiendo tus pasos. Marcela, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No es menor, sí se ve, sí se nota y es de lujo tener el acompañamiento el día de hoy de alguien como tú. Gracias por esta confianza y gracias por estar y compartirnos estas reflexiones que acabas de hacer. Alan García, señor, en tu calidad de representante de la UATNUD, antes que nada, gracias, enviarle un cordial saludo al señor representante de la oficina en México. Gracias también, me ahorraste parte del recuento porque creo que lo manejas y lo manejas muy bien, de lo que ha detonado el ejercicio ya de 10 años de las relatorías aquí en la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Agradecerles a todas y a todos los integrantes de sociedad civil. Va a estar también de lujo la reflexión que gracias al trabajo y los comentarios que hagan ustedes en cada una de las mesas se estará enriqueciendo el día de hoy. Y como bien lo decían, justo fue en la gestión del maestro Emilio Álvarez y Casa que tuvo la visión en el año 2007 de crear la Relatoría por la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, cuya titularidad nació de la mano de Heréndira Cruz Villegas. Le mandamos muchos saludos en sus trabajos que le impidieron estar el día de hoy, pero que está muy presente, siendo la pionera de este ejercicio hace 10 años. Un año previo a la creación de la relatoría, es decir, el 2006, un año, y no ha cambiado, de alto riesgo para las y los periodistas debido al elevado número de agresiones y asesinatos que se registraron en su contra en todo el país. Para atender este grave fenómeno delincuencial y violatorio en los derechos humanos, la Comisión, con impulso de la sociedad civil organizada, buscó brindar especial atención a este grupo de población en la Ciudad de México mediante la creación de la relatoría. El día de hoy, a 33 años del asesinato del periodista Manuel Buendía, la Comisión está de luto por el nivel de impunidad que sigue prevaleciendo en cada uno de estos crímenes. Y no habrá silencio, va a haber memorial, va a haber recordatorios de que no se calla matando a las y los periodistas. Este modelo, como bien lo decía Alan, su modelo se inspiró en las relatorías que existen en los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, y tuvo como principal objetivo el coadyuvar en acompañamiento, asesoramiento y apoyo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y estos objetivos específicos estaba también fortalecer a la protección a defensoras y defensores de derechos humanos y a personas profesionales de la información a través de la incorporación de estándares internacionales en su quehacer cotidiano. Estamos celebrando, pero también indigna. Cada relatoría que nace, cada relatoría que documenta es una afrenta, porque también en materia de defensoras y defensores no solo está el nivel de impunidad, sino la canallada de asesinar a quien hace valer el derecho a buscar la justicia. Y también en ese sentido conmemoramos y seguiremos impulsando el que no haya impunidad y haya garantías preventivas para las y los defensores, muchas y muchos que nacen de la propia indignación del duelo que ya están viviendo. En 2010, a partir de un rediseño institucional que se realizó, esta relatoría se dividió con el fin de mantener de manera diferenciada el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Más tarde, con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, se hicieron cambios sustantivos en la Ciudad de México y en el propio país. En particular, esta comisión fortaleció sus áreas de promoción y defensa y un año después conformó la actual dirección de relatorías, dentro de la cual se incorporaron 3 relatorías más: la Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género, la Relatoría por los Derechos de las Niñas y los Niños y la Relatoría por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es fundamental mencionar que la razón de crear las distintas relatorías responde a la necesidad de atender de una manera especializada los temas relacionados con grupos en situación de discriminación, como consecuencia del alto número de violaciones de derechos humanos registradas en la comisión a dichas poblaciones. En este sentido fue que también decidimos, por parte de la comisión, instaurar la Relatoría por los Derechos de las Personas Jóvenes y por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional. Ustedes saben el contexto y no podemos dejar de repudiar cualquier discurso de odio, provenga de quien provenga. Y esta es una reacción
institucional también de respuesta a las hermanas y hermanos migrantes, de que sepan que no están solas y no están solos. Desde su creación, las relatorías de esta comisión constituyen áreas especializadas que impactan tanto al exterior como al interior de la propia institución, ya que coinciden en la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos en esta ciudad. También hay que destacar que entre las principales contribuciones de las relatorías es el conocimiento y experiencia que nos reportan en cada uno de sus rubros. Lo decían y lo decían bien, como que se nos desequilibró el tema de género, pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que ni siquiera hay que mencionarlo. El que hace que haya mujeres que estén en estos niveles es su profesionalismo, su compromiso y su trabajo con pasión, con toda esta integridad que las caracteriza. Es fácil encontrar estos perfiles, fácil en el sentido de integrarlas, difícil en el sentido de lo que ustedes saben que viven en el cotidiano en estos temas cada vez más difíciles. Entonces, en ese sentido, qué importante es que no haya diferencia de género, sino las personas que lo integran por la calidad que las caracteriza. Y en cuanto a la promoción de los derechos humanos, las relatorías contribuyen a fortalecer el desarrollo de una cultura de denuncia de las violaciones y visibilizar la situación de discriminación y violencia que viven poblaciones objetivo de cada relatoría. Lo hacen a través de posicionamientos y distintos comunicados. También realizan, como aquí se ha detallado, foros, seminarios, talleres, reuniones, conversatorios sobre temas estratégicos. Producen material de divulgación, observan y coordinan iniciativas en políticas públicas y legislativas para que se incluyan no solo los estándares en materia de derechos humanos, sino también la perspectiva de género. Las relatorías también analizan y dan seguimiento a asuntos específicos donde se alegan violaciones a derechos humanos relacionados con sus respectivas agendas, con el fin de orientar, canalizar y acompañar a organizaciones o personas en procesos de defensa y promoción de sus derechos humanos ante diversas instancias. Asimismo, el empeño que han puesto mediante diversas acciones ha permitido colocar la agenda en situaciones fundamentales para que sean exigidas por la sociedad civil y atendidas por parte de las instancias correspondientes. Solo para referir algunos ejemplos, desde el 2009 en esta comisión se impulsó la creación de una política pública para brindar la debida protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México en el ejercicio de su labor. Ello derivó en 2012 en la creación del mecanismo de prevención y protección a periodistas, colaboradores periodísticos, así como a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo por motivo del ejercicio de sus actividades en el Distrito Federal, instancia que a su vez constituyó el antecedente de lo que ahora es el mecanismo para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México, que esperamos ya se pueda integrar y se revise también y actualice la ley vigente que permita garantizar en manera preventiva, no solo correctiva, la libertad de expresión y los derechos de las defensoras en la Ciudad de México. De igual manera, que se atienda y se escuchen las inquietudes que ya señaló sociedad civil de lo que debe mejorarse en el referido mecanismo. Otra aportación importante que se ha tenido en el tema por parte de la Comisión fue cuando se articuló el trabajo conjunto entre organizaciones, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Subsecretaría de Gobierno para elaborar el protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones y reuniones. Trabajo inédito, más de 6 recomendaciones emitidas y la exigencia vigente de que se deroguen los artículos que criminalizan la protesta social, de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, que sigue pendiente. Con la finalidad de generar estrategias para combatir la violencia obstétrica y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, la Relatoría convocó a un grupo de trabajo, el cual hizo propuestas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y a la Ley de Salud del propio Ciudad de México. Respecto de la primera, se planteó adicionar el artículo 6º la definición de violencia obstétrica como uno de los tipos de violencia en contra de las mujeres, y en los que hace la segunda ley se propuso incorporar un apartado que describiera las acciones para garantizar una atención humanizada. Esta iniciativa, relacionada con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue aprobada en el Pleno de la Asamblea y sigue pendiente su publicación. Recientemente, las relatorías también contribuyeron en la elaboración y presentación de estándares mínimos por cada una de las agendas que fueron contempladas para la redacción de la Constitución Política. Más que tocar la puerta, la casa está abierta porque efectivamente fue gracias a la sinergia de muchas organizaciones, diversas agendas temáticas, que la Comisión presentó no solo propuestas, sino compareció como único órgano autónomo ante diversas comisiones
a presentar lo que era la visión de respeto, progresividad, universalidad y no regresividad de los derechos humanos. Hicimos la solicitud, lo decía muy bien en el recuento que hizo favor de señalarnos Marcela, de la exigencia de que hubiera paridad de género, las solicitudes que hicimos al presidente de la República y al jefe de gobierno para que en sus designaciones hubiera esa paridad, las reuniones de trabajo que tuvimos aquí, las agendas temáticas, insisto, porque sí fue importante visibilizar los aspectos que están ahí, y también la otra parte, efectivamente, y es de alerta, lo hemos estado señalando y estamos preparando, por un lado, el reto de la difusión, porque son más de 61 menciones a derechos humanos en menos de 14 artículos. O sea, esa es la genialidad de un instrumento tan ambicioso, tan rico y tan plural, pero al mismo tiempo también los embates. El tema de las acciones de inconstitucionalidad que presentó la propia Procuraduría, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las controversias que presentó la Consejería de la Presidencia de la República. Nosotros, desde la comparecencia en la Asamblea Legislativa, hicimos la mención de que solicitamos las audiencias públicas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún no se han determinado. Lo estamos haciendo también ya en una solicitud más amplia con estándares internacionales, donde por las características de lo que se va a debatir ahí, debe darse esa apertura a todas y todos los actores interesados, sociedad civil, órganos autónomos, las propias constituyentes, todas las personas que intervinieron y que tengan interés en ir a defender la Constitución al Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. También alertarles una situación: se acaba de reconocer que la Asamblea Constituyente tiene personalidad, pero en la controversia, la que tiene que ver con competencia. La acción de inconstitucionalidad acaban de cerrar la instrucción el 15 de mayo. ¿Qué implica técnicamente? Que el documento que presentó como manifestaciones el padre Miguel Concha en fechas recientes, de la cual también hicimos difusión y nos adherimos a sus contenidos, ya fue señalada como un alegato extemporáneo. Entonces, ahora lo que toca son los amicus. Ya estamos listos, no estamos preparados, pero qué bueno que lo señalaste. Efectivamente, desde las diferentes áreas de las relatorías, las de agendas y la propia presidencia, desde el área jurídica, están todas y todos involucrados en la parte de la comisión. Ya presentamos un documento que entró como expedientillo, que está en nuestro portal, lo pueden consultar, donde hacemos la defensa ya integral sobre la materia de derechos humanos y la no regresividad y las atribuciones que tiene la propia comisión, que se quiere quitar por el argumento que presentó la Comisión Nacional. Pero ahora es el momento de presentar la solicitud, y lo vamos a estar insistiendo, de las audiencias públicas y los documentos de amicus. Si ya se cerró las instrucciones cuando se presentan los amicus, y cuando ya delibere la Corte ya pudiera no darse la oportunidad de que se presenten nuevos argumentos. Nosotros entramos a través de ese expedientillo que le llamaron, pero que deberá leerse y tomarse en cuenta en la propia Suprema Corte. Seguimos insistiendo en la parte de la audiencia pública. Es un fenómeno inédito lo que está pasando, y no es menor, no es menor decir que nos dijeron que nuestra ciudad tiene autonomía, no soberanía, que no tenemos derecho a darnos nuestros derechos, y que la federación es unidad, y que una constitución que da más derechos que la federal desune. Cita textual, no es menor lo que se está señalando. O utilizar el derecho de las mujeres como pretexto para decir que eso se son violados por el tema de los matrimonios igualitarios. Lo importante a veces es lo que no se dice, no solo lo que se dice. Y ahora resulta que, como se pareciera que se permite la poligamia, que es delito en nuestro país, hacen un recuento raro, la verdad es muy bueno, son 100 hojas del recuento de todo lo que se han conquistado por las feministas en nuestro país, pero lo utilizan como si fuera un choque de derechos, el que tener derechos como mujeres violente el derecho que se tiene como familia. Pero peor aún, lo que no se dice es el derecho de la unión de personas del mismo sexo. Entonces, sí estamos más que en la ruta de respaldar los argumentos con los amicus, tanto de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente y la Jefatura de Gobierno. Está ese primer documento, está la solicitud pública que hemos hecho y reiteraremos ya con más argumentos internacionales de la audiencia pública,
vienen los amicus, viene el próximo amicus cuando se apersone la asamblea por la controversia, y no es menor, si la Corte determinara que no tenemos derecho a darnos nuestros derechos, vamos a regresar a Departamento del Distrito Federal. Entonces, ustedes lo saben porque nada se ha obsequiado en esta ciudad. Las calles se han tomado una y otra vez para exigir legítimamente los derechos que no se obsequian. Entonces, por supuesto, Marcela cuenta con la institución, estamos en ello y estamos igual de agraviados del argumento que se utiliza, porque ya tenemos la tabla y con gusto se lo compartimos. Cada derecho que se integró en la Constitución como novedoso viene de un referente internacional. Conforme al artículo primero constitucional de la Constitución Federal y del 133, tiene plena vigencia. Si tienen un problema de que la Constitución de la Ciudad de México dé más derechos que la federal, cambien la federal. Se incorporaron también… Se incorporaron también garantía de los derechos de personas jóvenes como titulares de estos, el reconocimiento de sus derechos a la participación, a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación, a la educación, al trabajo digno de la vivienda, el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también como titulares de derechos, el reconocimiento de la libertad de expresión sin limitar su ejercicio con censura previa, garantizando la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y la prohibición de criminalizar la protesta social y la manifestación pública, vigilando los parámetros internacionales, así como el derecho a defender los derechos humanos que tiene toda persona, asegurando su protección. Tan importante es reconocer los logros como identificar los retos y las restricciones que en materia de derechos humanos persisten en la ciudad. Pues si bien hemos dado pasos importantes en el ámbito de su protección y garantía, la realidad nos demuestra también que todavía tenemos grandes deudas, principalmente porque nuestro país está atravesando, como ya se señalaba aquí, con una grave crisis en materia de derechos humanos, tal como lo señalamos en nuestro informe sobre la situación de los derechos humanos recientemente en 2015. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como comisión y particularmente en nuestras relatorías es la existencia de un alto número de agresiones registradas en contra de las diversas personas que atienden según sus agendas. No profundizaré en la situación actual de todas y cada una de las agendas, serán justo el tema de las siguientes mesas de trabajo que queremos también visibilizar el día de hoy. Por ello es que la labor de las relatorías de nuestra comisión resulta ser fundamental para la implementación de medidas necesarias que contribuyan a una mayor y mejor defensa, promoción y difusión de los derechos de las mujeres, niñas, niños, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, así como de las personas que ejercen los derechos de libertad de expresión y a defender los derechos humanos. Antes de concluir la intervención, el día de hoy también estamos de gala y que quede testimonio, tenemos la publicación, ya está chicas, chico, de los 10 años de las relatorías, de todo el recuento de lo que ha sido este ejercicio, como bien lo señalaban, inédito, necesario, y que como ven en cada agenda había un pendiente, en cada agenda hay una afrenta y no puede ser menor el trabajo cotidiano y comprometido que tienen el compañero y las compañeras, a las cuales les pido se suban en este momento. María del Mar Monroy, directora de relatorías, ven para acá, que estuvo en la relatoría de género. Jun, relatora de libertad de expresión. Claudia, vente para acá, relatora por el derecho a defender derechos humanos. Carla, nuestra relatora de derecho de las mujeres y la igualdad de género. Andrea, relatora por los derechos de las niñas y los niños. Norma, relatora por los derechos de las personas con discapacidad. Andrea, relatora por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional. Y nuestro niño joven, Víctor Hugo Castellanos, relator por los derechos de las personas jóvenes. Y finalmente también les pediría a las personas que están, tanto las relatoras, el relator, Marcela, Alan, nos permitan develar el día de hoy, justo en este aniversario más del crimen cometido contra
Manuel Buendía, una placa que estará ya vigente aquí en la comisión sobre el memorial por la libertad de expresión, voces silenciadas, sociedad desinformada. Marimar, te pediría nos hagas favor de leer, está aquí, el texto de la placa para que las y los relatores en este acto simbólico nos ayuden a develar la misma. Se llama Memorial por la Libertad de Expresión, Voces Silenciadas, Sociedad Desinformada. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce la labor de las y los periodistas que han sido silenciados a través del ataque a su libertad de expresión, con lo que se vulneran los derechos humanos de una sociedad democrática. Conmemoramos su vida y trabajo, exigimos que no haya impunidad en ninguno de los casos. La indignación será permanente mientras no se garantice su ejercicio periodístico libre y seguro. Mayo de 2017. Gracias. Antes de terminar, también quisiéramos hacer un reconocimiento al artista que está exponiendo ahora acá afuera, Silvia de la Vega, por favor. La exposición deriva de una serie de alucinaciones visuales propias de su condición de discapacidad psicosocial. La pintora dice que es su mente, una mente envuelta en colores, una serie de visiones que no se pueden expresar con palabras y que gracias y solo por la pintura se puede reflejar aquello que no todas las personas tienen el privilegio de observar. Les pido un fuerte aplauso para Silvia. Y les invitamos ahora a pasar a tomar algo y que se queden a las mesas. La foto oficial falta. Sí, Sí.